Pedro conducía su coche deportivo por las calles de la ciudad cuando sus ojos fueron atraídos por una figura acurrucada bajo una manta en una esquina. La imagen era familiar y perturbadora. La mendiga, con un rostro marcado por el sufrimiento y el polvo de las calles, parecía extrañamente conocida. Pedro ajustó el retrovisor, tratando de confirmar si estaba viendo correctamente. Era Clara, la chica de quien había estado enamorado en su juventud. Alguien que había desaparecido sin dejar rastro. El semáforo en rojo interrumpió sus pensamientos y Pedro dudó al lado de la mendiga. La miró, su corazón apretado al darse cuenta de cómo la vida de Clara había tomado un rumbo tan sombrío. Pedro sintió una oleada de compasión y un deseo inmediato de ayudarla, pero algo lo detuvo. Decidió observar un poco más, como un extraño, para entender lo que realmente la había llevado hasta allí. Pedro se acercó con cautela, intentando no revelar su verdadero interés. ¿Estás bien? Parece que necesitas ayuda, dijo con una voz cargada de una preocupación que trataba de disimular. Clara levantó la mirada, y Pedro notó la sorpresa y la desconfianza en sus ojos. Ya no sé qué hacer. El mundo no ha sido amable, respondió Clara, con la voz ronca y cansada. Pedro continuó la conversación, escuchando atentamente, mientras Clara hablaba de su desilusión con el mundo y sus sueños rotos. Se enteró de que había sido engañada por alguien que prometió ayudarla a comenzar una nueva vida, solo para dejarla en la miseria. El corazón de Pedro dolía con cada palabra que ella decía. Era imposible ignorar la conexión entre el sufrimiento de Clara y el pasado que había compartido con ella. El semáforo en verde se encendió y Pedro tuvo que alejarse, pero no antes de dejar unas monedas en la mano de Clara. Mientras conducía, sus pensamientos giraban en torno al encuentro. Estaba decidido a no solo ayudar a Clara, sino a entender la profundidad de su dolor antes de tomar cualquier acción. El destino parecía estar ofreciendo a Pedro una oportunidad para corregir una injusticia del pasado, y estaba decidido a no dejar escapar esa oportunidad. En los días siguientes, Pedro no pudo sacar a Clara de su mente. Decidió investigar discretamente su situación. Con el tiempo, Pedro descubrió dónde Clara solía pasar el tiempo y comenzó a frecuentar la misma zona para escuchar más sobre su historia. Se aseguró de no revelar su identidad, manteniendo una postura de simple curioso. Una tarde, Pedro se acercó nuevamente. ¿Sigues aquí? ¿Estás segura de que no necesitas ayuda?, preguntó con un tono que mezclaba preocupación e indiferencia. Clara lo miró con una mirada cansada, pero ahora había un atisbo de esperanza. Ayuda no es lo que necesito, es una oportunidad para comenzar de nuevo, respondió, su voz cargada de resignación. Pedro escuchó con atención, mientras Clara detallaba los eventos que la llevaron a su situación actual. Describió la confianza que había depositado en alguien que la engañó y cómo sus propios sueños fueron aplastados por la traición. Las historias de Clara revelaron no solo su sufrimiento, sino también una resiliencia que Pedro admiró profundamente. En medio de la conversación, Pedro notó que Clara aún mantenía la esperanza de que algo bueno pudiera suceder en su vida. Habló de un amor perdido y de cómo sus recuerdos del pasado aún la acompañaban. Pedro sintió un nudo en el pecho al escuchar el nombre de alguien que reconoció como parte de su propia historia, confirmando que sus suposiciones eran correctas. Cuando Pedro se despidió, dejó un sobre con una cantidad mayor de dinero y Clara lo recibió con una mezcla de gratitud y sorpresa. Sintió que el momento se estaba volviendo cada vez más complejo y que la conexión entre ellos era más profunda de lo que inicialmente había pensado. Estaba cada vez más convencido de que debía hacer algo más que simplemente ayudar. Después de reflexionar sobre lo que había escuchado, Pedro decidió que era hora de revelarse a Clara. Al día siguiente se presentó nuevamente
pero esta vez sin disfraces. Clara, soy yo, Pedro. Sabía que estabas por aquí y no pude resistir buscarte, dijo, tratando de transmitir la sinceridad que sentía. Clara quedó atónita al escuchar el nombre de Pedro. «¿Pedro? ¿Qué haces aquí? Esto no puede ser real», exclamó, su voz cargada de emoción. Pedro explicó que había seguido su historia y se preocupaba por su bienestar. «Vine para ayudarte, pero primero necesitaba entender lo que realmente te había sucedido». El choque inicial de Clara dio lugar a una serie de preguntas y dudas. Parecía en conflicto, pero la sinceridad de Pedro finalmente la convenció de aceptar su oferta. ¿De verdad quieres ayudarme? ¿No estás simplemente tratando de librarte de la culpa?, Clara preguntó, con los ojos llenos de lágrimas y desconfianza. Pedro le aseguró que sus intenciones eran genuinas y le ofreció un lugar en su mansión. Mientras Clara consideraba la propuesta, Pedro la invitó a acompañarlo a su casa. La decisión de Clara no fue fácil. Estaba asustada e incrédula, pero también esperanzada. Finalmente, con una mezcla de temor y curiosidad, Clara aceptó la oferta y subió al coche de Pedro, sintiendo un nuevo tipo de ansiedad y expectativa. La llegada de Clara a la mansión de Pedro causó un tumulto inmediato entre su familia. Sus padres y hermanos estaban perplejos y abiertamente hostiles. «Pedro, ¿qué estás pensando? ¿Por qué trajiste a una extraña a nuestra casa?». La madre de Pedro cuestionó con una mezcla de indignación y desdén. Pedro trató de explicar su decisión, pero encontró resistencia en cada rincón. «Ella no es una extraña, mamá. Es alguien a quien conocí y cuya situación me conmovió profundamente», insistió Pedro, pero sus palabras caían en oídos sordos. El padre de Pedro se mostró especialmente crítico, acusándolo de faltar al respeto a la familia y a los valores que siempre habían defendido. Clara, sintiéndose incómoda con la fría recepción, intentó mantenerse al margen, pero la tensión era palpable. Se sentía como una intrusa en un mundo que parecía estar cada vez más alejado de su realidad. Pedro intentó calmarla, prometiendo que encontrarían una solución a los problemas que surgieran. La situación se deterioró aún más cuando los invitados y amigos de Pedro comenzaron a cuestionar públicamente su decisión. ¿No ves que solo te estás creando problemas? Esto es un error, Pedro. Un amigo de toda la vida lo aconsejó. Pedro enfrentó las críticas con determinación, pero la presión comenzaba a afectarlo. A pesar del peso de la desaprobación familiar y social, Pedro mantuvo su decisión de apoyar a Clara. Sabía que, para ella, esta nueva vida era una oportunidad de comenzar de nuevo, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier adversidad para asegurarse de que eso sucediera. El matrimonio de Pedro y Clara fue planeado con un glamour inesperado, pero también con una dosis considerable de controversia. La ceremonia se llevó a cabo en una capilla ornamentada, con un grupo reducido de invitados que incluía solo a los amigos más cercanos y leales de Pedro. La presencia de Clara como novia, en un vestido lujoso, contrastaba fuertemente con su antigua vida de privación. Durante la ceremonia, la atmósfera estaba cargada de tensión. ¿Realmente crees que esto va a funcionar?, uno de los invitados murmuró a otro con voz baja y crítica. Clara, a pesar de la belleza del evento, sentía la presión de las miradas juzgadoras y de los murmullos que no cesaban. Pedro trató de mantener el foco en el momento especial, intercambiando votos con Clara en un ambiente que, aunque festivo, estaba marcado por un sentimiento de incomodidad. «Prometo amarte y respetarte, pase lo que pase», declaró Pedro, sus palabras firmes y sinceras. Clara respondió con una promesa similar, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de esperanza e inseguridad.
Después de la ceremonia, la pareja enfrentó un banquete que fue igualmente cargado de críticas y miradas curiosas. Las conversaciones entre los invitados frecuentemente giraban en torno a las elecciones de Pedro, y Clara percibió que su lucha estaba lejos de terminar. La nueva vida estaba comenzando con desafíos significativos y la aceptación parecía ser un objetivo lejano. Pedro y Clara pasaron la noche de bodas en un ambiente que, a pesar de ser lujoso, estaba impregnado de un sentimiento de tensión no resuelta. Eran conscientes de que el camino por delante sería difícil y que la verdadera prueba de su unión aún estaba por llegar. Después del matrimonio, Clara comenzó a experimentar las complejidades de su nueva vida. Aunque tenía acceso a un mundo de lujo, la integración en el nuevo entorno social no fue fácil. «Te adaptarás aquí con el tiempo», Pedro intentaba tranquilizarla, pero Clara sentía la presión constante de encajar en un mundo que le era totalmente ajeno. Las miradas críticas y los susurros de los miembros de la alta sociedad no pasaron desapercibidos. En un evento social, una de las invitadas comentó en voz alta: «Realmente pertenece a este mundo, parece una pieza fuera de lugar». Clara luchó por mantener la compostura, pero el dolor de las palabras fue difícil de ignorar. Pedro, observando la lucha de Clara por ajustarse, comenzó a darse cuenta de que las dificultades no eran solo externas. Percibió que Clara estaba lidiando con su propio pasado y las cicatrices emocionales que aún cargaba. «Sé que es difícil, pero puedes contar conmigo». Pedro intentó ofrecer apoyo, tratando de suavizar la transición de Clara. La adaptación de Clara involucró no solo enfrentar el rechazo social, sino también lidiar con las inseguridades que surgieron. Intentó encontrar su lugar en la nueva vida que Pedro había creado para ella, pero los recuerdos y las experiencias pasadas continuaban persiguiéndola. El mundo del lujo a menudo parecía vacío y frío en comparación con los días más simples que había conocido. Pedro y Clara se centraron en fortalecer su relación mientras intentaban enfrentar estas adversidades. El viaje estaba lejos de ser fácil y ambos estaban aprendiendo a lidiar con los nuevos desafíos que surgían cada día, enfrentando un futuro incierto. Clara comenzó a investigar el pasado que la había llevado a esa situación desesperada. Con la ayuda de Pedro, encontró pistas sobre el hombre que la había engañado y que ahora parecía estar conectado a una red de corrupción más amplia. «Necesito saber la verdad. No puedo simplemente ignorar lo que sucedió», Clara dijo a Pedro, su voz llena de determinación. La investigación reveló vínculos sorprendentes con personas influyentes, incluidos algunos contactos en la esfera social de Pedro. Clara y Pedro enfrentaron una serie de obstáculos mientras desentrañaban la maraña de mentiras y traiciones. «No podemos parar ahora. Necesitamos descubrir quién está detrás de todo esto», Pedro afirmó, compartiendo la determinación de Clara de buscar justicia. A medida que las revelaciones se acumulaban, la conexión entre el pasado de Clara y el presente de Pedro se hacía cada vez más clara. Los secretos expuestos amenazaban no solo la reputación de Pedro, sino también su relación. «Es como si estuviéramos sumergidos en un mar de mentiras que nunca imaginamos», Clara reflexionó, sintiendo el peso de los descubrimientos. Pedro y Clara enfrentaron confrontaciones con individuos poderosos que intentaron silenciarlos. Las amenazas y presiones aumentaron, poniendo a la pareja en una posición vulnerable. «Están intentando detenernos, pero no podemos rendirnos. La verdad debe salir a la luz», Pedro declaró, su determinación inquebrantable ante la adversidad. La investigación sacó a la luz no solo a los enemigos externos, sino también los conflictos internos que Pedro y Clara tuvieron que enfrentar.
El peso de la verdad y las implicaciones sobre sus vidas hicieron que la situación se volviera cada vez más complicada y peligrosa, obligándolos a luchar por una resolución que parecía cada vez más lejana. A medida que la verdad sobre el pasado de Clara se difundía, la tensión familiar de Pedro se intensificó. El descubrimiento de que algunos miembros de la familia estaban involucrados en actividades sospechosas creó una crisis interna. No puedo creer que esto esté sucediendo dentro de nuestra propia familia, Pedro expresó, su voz llena de frustración. La reacción de sus familiares fue de defensa y negación. Pedro, no puedes simplemente destruir todo lo que hemos construido por culpa de una mujer y de un pasado oscuro. El padre de Pedro exclamó, su voz cargada de ira y desilusión. La división entre Pedro y su familia se convirtió en un campo de batalla emocional. Clara, por su parte, se sentía cada vez más aislada, luchando por encontrar su lugar en un entorno hostil. Intentaba mantenerse firme, pero la presión y la animosidad creciente estaban comenzando a afectarla profundamente. Yo no pedí esto, solo quería una oportunidad para empezar de nuevo. Clara se desahogó con Pedro, su voz llena de desesperación. Pedro enfrentaba una batalla constante para proteger a Clara y enfrentar los problemas familiares. Cada nuevo desarrollo parecía complicar aún más la situación, y la división entre él y su familia se profundizaba cada día más. Voy a luchar por ti, no importa el costo, Pedro prometió a Clara, su determinación inquebrantable. La crisis familiar alcanzó un punto crítico, llevando a enfrentamientos abiertos y discusiones acaloradas. La tensión era palpable y la lucha por la justicia y la verdad estaba poniendo a todos al borde de un colapso. Pedro y Clara continuaban enfrentando los desafíos, sabiendo que sus acciones tendrían consecuencias profundas y duraderas. Durante una noche de intensa investigación, Clara y Pedro finalmente descubrieron la verdad completa sobre la traición que los había envuelto. Las revelaciones fueron impactantes y conectaban las acciones del pasado directamente con los eventos presentes. Todo tiene sentido ahora. Estaban manipulando todo desde el principio, Clara dijo, su voz temblando de sorpresa. El descubrimiento sacó a la luz no solo la magnitud de la traición, sino también conexiones personales que Pedro y Clara nunca imaginaron. Los detalles revelados amenazaban con desmantelar no solo la vida de ellos, sino también el círculo social de Pedro. Necesitamos exponer esto, pero también debemos estar preparados para las consecuencias, Pedro afirmó, sabiendo que la lucha estaba lejos de terminar. Las tensiones entre Pedro y Clara aumentaron a medida que la situación se complicaba. Enfrentaron desafíos inesperados e intentos de silenciarlos mientras luchaban por sacar la verdad a la luz. No podemos detenernos ahora. La verdad debe ser conocida, pase lo que pase. Clara reiteró su determinación firme a pesar de los riesgos. Pedro y Clara enfrentaron una serie de confrontaciones con aquellos que intentaron impedirles revelar la verdad. Las amenazas se volvieron más intensas y peligrosas, y la lucha por la justicia se transformó en una batalla de vida o muerte. Estamos haciendo lo correcto, incluso si eso significa enfrentar todos estos desafíos, Pedro dijo a Clara, mientras enfrentaban el peligro creciente. La verdad fue revelada, pero la reacción pública y las implicaciones sobre la vida de Pedro y Clara fueron profundas y complejas. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, y el impacto de las revelaciones continuaba desarrollándose, dejando el futuro de la pareja en un estado de constante expectativa. Con la verdad finalmente expuesta, Pedro y Clara se encontraron en un momento de introspección. La revelación había cambiado el curso de sus vidas y desafiado todo lo que conocían.
No podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos decidir cómo seguir adelante, Pedro dijo, reflexionando sobre la magnitud de los eventos. Las consecuencias de las revelaciones comenzaron a manifestarse en diferentes formas, afectando no solo la reputación de Pedro y Clara, sino también sus propias vidas personales. Enfrentaron una serie de nuevas dificultades y desafíos, cada uno lidiando con las repercusiones de manera única. Estamos en un nuevo capítulo ahora. Debemos prepararnos para lo que viene, Clara comentó, su voz llena de determinación. Pedro y Clara enfrentaron un futuro incierto, lidiando con las ramificaciones de las decisiones que habían tomado. El impacto de las revelaciones fue profundo y estaba moldeando sus vidas de maneras inesperadas. Enfrentaremos esto juntos, no importa lo que pase, Pedro prometió, su determinación sólida a pesar de las adversidades.